Muy bien. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, queridos amigos? A toda nuestra comunidad de la Cámara de Comercio Canaco. Vamos a hablar de un tema bastante importante en el cual, pues, todos los empresarios que debemos estar pendientes con este punto, este tema, unidos con nuestros contadores para poder nosotros planear un cierre fiscal 2020. Mi nombre es Víctor Félix, soy contador público de acá de Ciudad Obregón, Sonora, y pertenezco al Centro de Capacitación Profesional Contable. Hoy he sido invitado para compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido en el tema de cierre fiscal. Por lo tanto, vamos a aprovechar este tiempo. Con todo gusto pueden enviar sus preguntas, sus saludos, y vamos a pasar una hora bastante amena para poder aprender un poco acerca de este tema. Envíenos sus saludos. Y bueno, quiero comentarles primeramente que hay un tema bastante importante para todas aquellas empresas que tienen registrados sus trabajadores dentro de una empresa subcontratista o una empresa de outsourcing. Este esquema básicamente pues ya está ahí en el gobierno federal ha presentado una reforma para eliminar básicamente la subcontratación y por el cual muchísimos patrones que ahorita están trabajando con estas empresas outsourcing que subcontratan personal, pues básicamente al eliminarse este esquema, pues las empresas tendrían que tener registrados sus trabajadores dentro de la misma empresa donde operan los trabajadores. Y eso pues trae un cambio muy fuerte, porque primeramente hay que analizar cuáles serían los costos nuevos que la empresa tendría el hecho de ya registrar sus trabajadores dentro de su propia compañía. Y me estoy hablando de los costos principalmente de seguridad social, me estoy hablando de los costos de Infonavit, los costos de los impuestos estatales que causa tener una nómina. Me estoy refiriendo al costo de crear el departamento de nómina, porque hay que contratar a un experto en nómina, hay que darle las herramientas como equipos de cómputo, como software especializados para la nómina. Hay que tanto antes que ahorita en este cierre usted esté ya haciendo cálculo, haciendo pruebas, haciendo análisis de cuán sería el costo de establecer el departamento de la nómina dentro de la empresa, porque lo más seguro esto que ha sido hasta el día de hoy una propuesta sea aprobada y sea aceptada, y hay que ver nomás a partir de qué fecha pues entraría en obligación. Todo se estima que tendría que ser a partir del 1 de enero. Entonces hay que tener muchísimos cuidados, estimados amigos, para prever un poco acerca de este punto de la subcontratación para aquellas empresas que están trabajando ahorita con estas outsourcing, para que saquen un análisis de costeo y ver cuál sería pues básicamente el dato duro, ¿no? De cuánto nos va a costar tener la nómina dentro de nuestra empresa. Muy bien. Entonces, estamos hablando de cierre. Uno de los puntos importantes es ese, la nómina. Otro, vamos a nosotros analizar de una forma proyectada. Ahorita estamos en noviembre, ya estamos por terminar el mes. Y aquí yo les recomiendo que analicemos de una forma proyectada lo que viene siendo el resultado fiscal. Este cálculo, pues se trata acerca de como un estado de resultado financiero, pero este es un resultado con datos y con elementos fiscales. Esto viene acá en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese resultado fiscal básicamente nos va a mostrar cada uno de los elementos que integran la situación fiscal del contribuyente. Déjenme les comparto aquí pantalla. Déjenme ver. Creo que... un momentito. Ahí está. Un momentito. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el resultado fiscal. Este resultado fiscal, pues básicamente se va a integrar por todos los elementos que compone este cálculo: ingresos acumulables, deducciones autorizadas, PTU pagada. Y hay dos datos importantes que nosotros tenemos que entender y diferenciar, que una cosa es utilidad fiscal y otra cosa es cómo vamos a cerrar el ejercicio para efectos del impuesto sobre la renta. El empresario le interesa saber si va a pagar impuesto anual, si no va a pagar, si los pagos provisionales que ya hizo durante 2020 van a ser suficientes para cubrir el impuesto del ejercicio,
le interesa saber el coeficiente de utilidad nuevo para ver cómo van a pagar los pagos provisionales para el ejercicio 2021. En este cálculo proyectado nosotros podemos tener información estimada para ver cuál sería la situación fiscal de cierre para 2020 y cuál sería la situación fiscal para el 2021 en el tema de pagos provisionales. Entonces, 4 datos importantes podemos obtener ahí. Uno, que es utilidad fiscal, el cual se utiliza. Aquellos contadores saben que este dato se utiliza para determinar el coeficiente de utilidad del próximo año. También otro es el resultado fiscal. Los contadores y empresarios saben que este resultado fiscal es la base para aplicarle la tasa del impuesto y así conocer el impuesto sobre la renta del ejercicio y obviamente pues cuánto sería el ISR causado, lo cual el empresario tiene que entender que el ISR causado es un gasto, va en el estado de resultados financiero y por lo tanto el impuesto sobre la renta es un gasto, en cambio el IVA no es un gasto, eso sería un impuesto trasladado y no afecta a resultados. Pero en este caso el impuesto sobre la renta, el impuesto propio que la empresa paga por realizar operaciones y obtener utilidades, en este caso ese impuesto sí es un gasto considerado financieramente. Entonces son 4 datos que nosotros podemos obtener de aquí y obviamente con este cálculo nosotros podemos estimar también cuál sería la PTU causada en 2020, la cual se tendría que pagar para 2021 en dado caso que sean personas morales en mayo y personas físicas en junio a más tardar. Entonces, ese está resultados fiscal proyectado, pues lo podemos hacer ya con la información que tenemos a noviembre y solamente agregando la información estimada que nosotros tengamos ahí para diciembre y poder realizar este ejercicio de manera proyectada para conocer estos elementos fiscales. Muy bien. Estrategia fiscal, pues aquí hay que considerar muchísimo 2 cosas, principalmente si se trata de una persona física o si se trata de una persona moral, hay que tener ahí cuidado con las estrategias, son distintas. Por ejemplo, la más principal es que para persona moral en las deducciones pues se considera el costo de lo vendido y para efecto de las personas físicas en las deducciones se considera las compras de mercancías, entonces son distintas. Sin embargo, tendríamos que nosotros para una estrategia efectiva 2 cosas, bueno, 3 cosas. 1, conocer la empresa, conocer la entidad. Yo no puedo hacer una estrategia si no conozco la entidad, si no conozco el giro, si no conozco qué compra, qué vende, si no conozco qué impuesto está obligado a tributar, si no conozco si tiene operaciones extranjeras o nacionales. Es necesario conocer de la entidad para hacer una estrategia fiscal. Y esto pues vamos a hacerlo apegado con el empresario porque es el experto de los planes, él es el experto de cómo va a cerrar diciembre, es el experto de cuántos contratos trae, es el experto si hay una venta que no ha manifestado por ahí al contador, al administrador. El empresario es clave para que nos traslade la información de cómo vamos a cerrar diciembre para poder nosotros primeramente hacer una estrategia operativa, es decir, con base a la naturaleza de la operación, nosotros tomar las mejores decisiones en materia fiscal. 2, pues hay que tener mucho conocimiento de ley, hay que tener mucho conocimiento de ley para nosotros aplicar de manera correcta lo que viene siendo la ley del impuesto sobre la renta para efectos de beneficiarnos o vamos a decir, no, todo el empresario quiere pagar siempre menos impuestos, pues tendríamos que conocer muy bien las leyes para poder aplicar una estrategia fiscal efectiva. Muy bien. Y 3, lo otro es que se ocupa mucha creatividad. Aquí es mucha creatividad con base al conocimiento del negocio y el conocimiento de las leyes. Hay que agregarle un poco de creatividad para efecto de nosotros crear una estrategia fiscal en el cual el empresario pues puede estar tranquilo o puede quedar contento para efecto del pago del impuesto. Entonces estamos en tiempos de estrategia fiscal, ya nos queda un poquito de tiempo para el cierre, porque en realidad una estrategia más efectiva se hace al inicio del ejercicio. Sin embargo, ahorita como estamos en un año, en un ejercicio bastante atípico, un ejercicio muy raro, pues entonces lo más seguro es que la estrategia que iniciamos en enero de seguro se tuvo que haber ajustado debido a todos los cambios económicos, todos los cambios que ha habido por este efecto de la pandemia. Pero bueno, ahorita ya estamos a tiempo de cierre, pues hay que revisar nuestra estrategia, nuestro plan para hacer ajustes y cerrar bien el ejercicio. Muy bien. 3 cosas que tenemos que nosotros cuidar dentro de los puntos más importantes en el tema de las deducciones. Hay 3 cosas que hay que cuidar
y para eso vamos a analizar tres artículos de la ley que nos van a mostrar acerca de el tema de las deducciones, ¿no? Acuérdense que las deducciones son aquellas que se disminuyen de los ingresos para obtener y llegar a un resultado fiscal, el cual es base para el cálculo del impuesto. Entonces las deducciones restan a los ingresos y eso causa, o el efecto es que tengamos mucho cuidado, porque si nosotros ponemos en riesgo las deducciones, pues entonces vamos a pagar el pecado, que es pagar más impuestos. Hay que cuidar estas deducciones. ¿Y qué son las deducciones? Pues todas aquellas que las empresas pueden restar, por ejemplo, el costo de lo vendido, pueden restar los gastos, los descuentos que realiza a los clientes, puede restar la deducción de las inversiones, cuando ellos adquieren carros, maquinaria, equipos, todos esos conceptos los pueden restar. Esos son de inventario, le robaron, también son deducciones. Entonces hay que cuidar muy bien tres artículos, me estoy refiriendo al artículo 25, y también hay que cuidar muchísimo los requisitos de las deducciones. El artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla que las deducciones deben de cumplir requisitos para poder deducirlos. Por ejemplo, de los más comunes, que sean erogaciones indispensables para la operación. Estamos hablando que tengan que ver con el negocio, que sean, por ejemplo, si son facturas, si son pagos mayores a 2,000 pesos, siempre ustedes tienen que cuidar que esos pagos se realicen con sistema financiero, con cheque, transferencia, con tarjeta. Ustedes no pueden utilizar efectivo mayor a 2,000 pesos, excepto los que tributan en el RIF. Pero fuera de ahí, todas personas morales físicas que no sean RIF, deben de pagar todos aquellos gastos mayores a 2,000 con sistema financiero, excepto la nómina. La nómina sí es un concepto que sí podemos pagar en efectivo. Por allá al contador le pagamos al mes 15,000 pesos, lo puedo dar en efectivo, no hay problema. Los salarios, eso sí se puede. Y pues obviamente también hay que registrarlo en contabilidad, hay que tener muchísimo cuidado para registrar en contabilidad todo lo que nosotros estemos deduciendo para efectos de dejar evidencia ahí de las deducciones. Hay más requisitos, por ejemplo, si vamos a deducir las inversiones, que son equipos de transporte, computadoras, mobiliarios, maquinaria, pues hay que cumplir ahí con los artículos que nos habla, artículo 34, con base a un porcentaje anual debemos deducir esas inversiones. Hay que tener cuidado con esa parte. La nómina, por ejemplo, si nosotros vemos el artículo 27, fracción quinta, vemos ahí requisitos para deducir la nómina y hay que tener muchísimo cuidado ahí con la nómina, porque en muchas empresas ese gasto o ese costo, porque también la nómina puede formar parte del costo, es uno de los más preponderantes y sería una lástima que por no cumplir un requisito de la nómina, pues perdamos la deducción. Y otra parte importante que hay que conocer, pues básicamente son las partidas no deducibles que vienen en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esas partidas que el contribuyente no puede deducir, por ejemplo, el impuesto de pensiones, porque la ley establece. Y ahí en el artículo 28 entonces, ¿qué tenemos que nosotros aprender aquí en el tema de deducciones? Tres cosas. ¿Qué es lo que puedo deducir? ¿Qué es lo que viene en el artículo 25? ¿Qué requisitos debo de cumplir para poder deducirlo del artículo 25? ¿Y cuáles serían las partidas no deducibles del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Entonces, hay que tener cuidado. Una de las deducciones, todas las deducciones o la mayoría de las deducciones están soportadas por un comprobante fiscal. Y entonces el requisito ahí en el artículo 27 en materia de comprobantes es que hay un plazo límite para obtener los comprobantes. Vamos a decir, usted compró ahorita en 2020 maquinarias, computadoras, compró mercancía, hizo gastos. Entonces, en todas esas operaciones hay un comprobante fiscal y de pronto al proveedor se le olvidó expedirnos el comprobante, a quien le compramos la computadora no nos expidió el comprobante y empezamos ahí a tener problemas con la obtención de los comprobantes. La ley nos marca que tenemos un plazo límite para nosotros obtener esos comprobantes.
¿qué tengo que hacer ahorita? Pues tendríamos que preguntar al contador, tendríamos que preguntar al área de tesorería, de pagos, al empresario, si alguno de ellos tiene algún comprobante pendiente de obtener de parte de los proveedores. Eso es importante. Y cuando me refiero a comprobantes, pues me refiero a la factura tipo ingreso en el cual un proveedor nos factura lo que nosotros le compramos. Pero si en dado caso el pago se lo hicimos en abonos, pues entonces tendríamos que obtener dos comprobantes, el de la operación y el comprobante tipo pago, el cual se vuelve muy complicado de obtener porque a veces se nos olvida a nosotros pedirlo, se les olvida a ellos expedirlo y ahí no nos damos cuenta hasta que, ¡pum!, pasa el tiempo. Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer una revisión de comprobantes, de obtenerlos todos antes del cierre del ejercicio. Nomás aquí la ley nos habla que cuando se trate de comprobantes de gastos, solamente tenemos hasta el 31 de diciembre. Cuando se trate un comprobante de una operación distinta a gastos, entonces tenemos hasta la fecha de la declaración anual. Por ejemplo, si usted compra una computadora, entonces la computadora fiscalmente es considerada como inversión. Inversión. Si usted lee el artículo 25, una cosa es costo lo vendido, otra cosa son las inversiones, otra cosa son los gastos. Ambas son deducibles, pero son conceptos diferentes. La ley, aquí en el artículo 27, fracción 18, separa y excluye a los gastos. Y me está hablando que los gastos solamente deben de cumplir un requisito, que la fecha de expedición corresponda al ejercicio. Es decir, que más tardar el 31 de diciembre nosotros obtengamos ese comprobante de gastos. ¿Y qué es un gasto? Pues es diferente a un costo, es diferente a una inversión. Vamos a decir, una computadora es inversión, una mercancía que usted compró y después revendió es costo, pero usted pagó la luz, la renta, el agua, eso es un gasto. Entonces, esos comprobantes de gastos, la fecha límite para obtenerlos es hasta el 31 de diciembre. Para las siguientes operaciones, como inversiones o costo lo vendido o descuentos, tenemos hasta el cierre del ejercicio, es decir, para personas morales, hasta el 31 de marzo del 2021. Entonces, hay que cuidar esto ahora, el cierre, la obtención de los comprobantes fiscales, hay que cuidarlos porque tenemos un plazo límite que la ley de renta en el artículo 27 nos estipula para obtenerlos. Entonces, muchísimo cuidado ahí. Muy bien, vamos. Ahora, también para el cierre, nosotros tenemos que cuidar la nómina. La nómina es una de las erogaciones para algunas empresas muy preponderantes, especialmente para las industriales o para las de servicios. Sin embargo, para las comerciales también es muy preponderante por lo que se utiliza esto de los trabajadores. Sin embargo, ahora para el cierre ustedes tienen que pensar en dos cosas. Uno, que la nómina tiene doble efecto. Uno es que primeramente la nómina tiene obligaciones. El hecho de que una empresa pague a trabajadores ya tiene obligaciones fiscales enmarcadas en el artículo 99 de la ley de renta. Ahí vienen 7 fracciones, 7 obligaciones importantes, de las cuales hay que tener cuidado en 4. Una, calcular las retenciones cada vez que se le paga al trabajador. 2, hacer el cálculo anual a los trabajadores siempre y cuando la ley lo obligue. 3, expedir el comprobante de nómina bien y en la fecha en que se paga el trabajador. 4, registrar a los trabajadores y pedir la información necesaria para registrarlos en el RFC. Esas 4 obligaciones que enmarcan el artículo 99 se convierten en requisitos para deducir la nómina. Si ustedes ven por ahí el artículo 27, fracción quinta, pues esos 4 requisitos o 4 obligaciones, que acá en el 99 son obligaciones, se vuelven requisitos en el artículo 27. Entonces, son de los más importantes. ¿Qué tendremos que cuidar nosotros en la nómina? Eso, efectuar las retenciones cada vez que pago la nómina. Yo pago nómina cada semana, pago nómina cada quincena, cada decena. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado de, en este caso, aplicar lo que establece la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 96 de cómo debo retener, apoyado con su reglamento, pero también lo apoya o lo convalida con la guía de llenado del SAT. Hay una guía que me explica renglón por renglón qué debo de poner en los datos o en la información relativa a la nómina. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, queridos amigos, ahí con la nómina,
porque ahorita he detectado muchísimos errores en las empresas, principalmente porque este tema lo ven externos, los que comercializan los sistemas, los que programan los sistemas. Sin embargo, ellos son expertos en tecnología y a veces no son expertos en lo fiscal, y hay que tener mucho cuidado porque se cometen muchísimos errores. Esos errores en las retenciones, retener de más, errores de no informar bien los conceptos en la nómina, todos esos errores pueden darme un problema para la deducción porque se convierten en un requisito. Entonces hay que tener cuidado con la nómina. Y otro de los requisitos importantes de la nómina para poderla deducir, pues es que tengamos a los trabajadores registrados en el Seguro Social, que determinemos, que cumplamos bien en materia de subsidio para el empleo, que el impuesto que retengamos lo paguemos. Entonces se vuelven, esos serían los requisitos principales, y la fecha de elaboración de la nómina. La ley nos dice que debemos de expedir la nómina al pago. Si yo pago los viernes, yo expido la nómina el viernes. Sin embargo, por resolución miscelánea, por el número de empleados, me da más días hábiles. Entre más empleados tengo más días hábiles. Pasado ese límite, básicamente, si yo no timbré la nómina ni aún con el plazo de la resolución miscelánea, pongo en riesgo la deducción y prácticamente no cumpliría con este requisito y sería una nómina no deducible. En la práctica me ha tocado cómo a la empresa le han quitado la deducción de la nómina por no timbrar en tiempo. Entonces hay que tener cuidado, estimados amigos, estamos en tiempo. Si nosotros tenemos errores en la nómina, quiero decirle que sí podemos corregir, pero tenemos hasta febrero del 2021 para corregir, hasta el día 15. Entonces, usted errores en la nómina, errores en los conceptos, que usted timbró mal los conceptos, que usted no retuvo bien, que usted no cumplió con los apéndices que establece la guía de llenado, entonces usted puede corregir más tardar 15 de febrero. Entonces, ahí está, tema importante de la nómina. Muy bien, entonces, algo de lo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo, bueno, pues son los impuestos, ¿no? Este año ha sido un año bastante raro, bastante típico, en el cual pues tendríamos que checar muy bien la situación fiscal del contribuyente, porque acuérdense que el impuesto sobre la renta financieramente para el empresario es un gasto, es una pérdida, y ese gasto pues afecta más como estamos ahorita en la situación financiera que estamos viendo por el tema de pandemia. Pues imagínense ustedes, no crean que le va a dar muy buena, no crean que se va a poner contento si le decimos que va a pagar impuestos. Entonces hay que revisar muy bien la situación, hay que revisar si en dado caso tenemos pérdidas de inventarios, tenemos pérdidas de equipos, porque todo eso lo podemos deducir cumpliendo con los requisitos que establece la ley de renta, y desde luego ayudar al empresario para que pueda disminuir su carga tributaria, que no sea gravosa, porque ha sido un año muy, muy raro, les digo, muy atípico, y bueno, pues de esta manera nosotros podemos ayudarle a los empresarios. Entonces, básicamente, el cierre fiscal tenemos que hacer un checklist de cuáles son las obligaciones, cuáles son los requisitos que debemos de cumplir en las partidas, iniciando de las más importantes, para efecto de salvaguardar las más importantes. No es lo mismo, vamos a decir, una factura de $1,000,000 que una factura de 300 pesos de un recibo de agua, porque por el monto, entonces démosles prioridad a esas facturas de $1,000,000, esas facturas que cumplan con los requisitos, que estén bien llenados los FDI, que estén los complementos de pago completos, que estén pagados, como dice la ley, mayor a 2,000 con sistema financiero, que esté registrado en contabilidad. Si son inversiones, que cumplan con la ley para efecto de deducir un porcentaje por ejercicio. Hay activos especiales, por ejemplo, los que vienen siendo activos o las inversiones, activos fijos que tienen que ver con lo verde, con la ecología, esos como los paneles solares, todo ese tipo de activos, pues sí se pueden deducir en un solo ejercicio al 100%, siempre y cuando garantices el correcto funcionamiento durante los próximos 5 años de esos paneles solares. En ese caso, se puede deducir al 100%, y desde luego, si pasé los 5 años y funcionó bien, pues no hay ningún problema. Pero si pasaron 3 años y de pronto ya no funcionan los paneles, entonces la ley me obliga a que presente complementaria y que deduzca los porcentajes que establece la ley. Entonces, hay que tener cuidado con esos puntos, hay que tener cuidado con las variaciones de nuestros ingresos, con nuestros gastos. Acuérdense que ahorita la autoridad fiscal
pues está revisando muchísimo la facturación. Ellos tienen un banco de información, nosotros le hacemos llegar información a ellos por medio de los comprobantes fiscales y ellos básicamente pueden estimar nuestras compras, nuestros gastos y pueden estimar nuestros ingresos y pueden ahí surgir variaciones que puedan detonar en una presuntiva, ¿no? Una presuntiva de impuestos donde nosotros pues, básicamente no estuviéramos declarando correctamente. Entonces, hay que tener muchísimo ese tema con el empresario. Aquellas empresas que estén trabajando con outsourcing, de veras hagan un análisis de cuánto les costaría a la empresa llevar la nómina por su cuenta, cuánto les costaría en materia de las obligaciones y la carga administrativa, obligaciones ante el Seguro Social, obligaciones ante el Infonavit, obligaciones ante el gobierno del estado por el impuesto estatal que se paga de pagar por tener nómina, obligaciones de la carga administrativa, un empleado más, un equipo de cómputo más, un software de nómina pues que no tenías y que hay que adquirirlo, un expediente que hay que levantar de todos los trabajadores, contratos laborales, pues ahí se va a involucrar las tres áreas principales que involucra la nómina, la parte laboral, la parte fiscal y la parte de seguridad social. Entonces, ese análisis pues ya no queda tiempo, solamente tenemos este mes de diciembre, porque a cómo va, pues esta reforma sí se va a aprobar y quizás entre en vigencia a partir del 1 de enero. Entonces, hay que tener cuidado, estimados empresarios, ahí con el tema de nómina. Es un trabajo bastante importante hacer ese análisis. Si alguien requiere un análisis de este tipo, pues con todo gusto les podemos ayudar. Tenemos la experiencia de poder ayudarles en este análisis y estrategia de nómina, ¿no? Si alguien estuviera batallando por ahí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Hay que planear también. El cierre fiscal 2020 nos sirve para planear el 2021 y por lo que veo, pues esta pandemia va a continuar todavía el 2021 y hay que tomar nuestras provisiones. Acuérdense que la parte fiscal es una parte o solo es una parte de lo que viene siendo el conjunto empresarial o el conjunto financiero. Lo que realmente reina y debe de gobernar durante nuestro interés de negocio, pues es la parte financiera. La parte fiscal solamente habla de un elemento de la parte financiera que viene siendo los impuestos. Si ustedes checan el estado de resultados, ustedes pueden ver que el estado de resultados se compone por todos los elementos operativos de la empresa, pero hay uno que viene al final que se llama impuestos a la utilidad. Ese renglón impuesto a utilidad es referente a la parte fiscal. Entonces, la parte fiscal solamente es un elemento de toda la estructura financiera de la compañía. La compañía no todo es fiscal. Estamos hablando que la compañía tiene su área de ventas, tiene su área de compras, tiene su área, sus almacenes, sus inventarios, tiene su área de donde realiza los gastos. Entonces, su operación, pues básicamente se centra en esa parte y al último nosotros podemos ver financieramente que los impuestos a la utilidad, el impuesto sobre la renta, pues también es un gasto, es una pérdida para el empresario y desde luego afecta la situación financiera, ¿no? Afecta el desempeño financiero, que en este caso es el estado de resultados, porque una buena estrategia pues me hace pagar un impuesto que no sea gravoso, una carga que la empresa lo pueda llevar y para efectos de sus finanzas tener un buen resultado financiero. Entonces, yo les recomiendo mucho, estimados empresarios, en estos tiempos de pandemia, que aprendamos de la lección y de la lección que nos está dando este tiempo de pandemia, porque pues básicamente muchos estaban ya de una forma previsora, ¿no? Preparados, pero la mayoría no lo estaban. Por eso es que ustedes pueden ver, si van al centro de la ciudad, ustedes pueden ver locales vacíos, locales con letreros se rentan. ¿Por qué? Porque son empresas que no pudieron soportar la pandemia. De hecho, si hay empresas multinacionales que están cerrando sus puertas, que están cayendo, imagínense un pequeño empresario. Sin embargo, esto nos tiene que dar una lección y para darle más atención a la parte financiera, a la parte fiscal, porque eso también repercute mucho. El empresario hace negocio, hace empresa, pero el lenguaje que debe de aprender a hablar es el lenguaje financiero, es el lenguaje de los números. Un empresario que no sabe finanzas, entonces está prácticamente a ciegas, porque cuando venga un problema financiero, un problema económico, pues no va a saber qué hacer. Entonces, yo les recomiendo mucho a los empresarios que se vuelvan más financieros, que se acostumbren a crear datos, a crear información financiera, a crear contabilidad, que obtengan esa información y que aprendan a analizarla, que aprendan a estructurarla, a hacer reportes, a hacer análisis, a hacer cruces, a hacer
variaciones para ver cómo va el negocio. Imagínense ustedes tener acá una tabla de gastos donde mes por mes nosotros estemos poniendo cada una de las partidas, combustibles, sueldos, renta, luz, agua, internet, papelería, así de manera horizontal contra cada uno de los gastos para ver las variaciones de mes a mes, a ver por qué aquí en marzo subió la gasolina, a ver la nómina, por qué en mayo, fue la PTU, a ver, este incremento fue de la gasolina porque metimos un carro más, ok, compramos un carro más, sí, ¿y cuánto beneficio ha traído este carro más? Financieramente, señores, toda inversión que nosotros hagamos en equipos o todo gasto que nosotros eroguemos debe de traer un beneficio. Si usted le paga a un empleado más de los que tenía, usted contrató un empleado más, ese empleado tiene que traer un beneficio. ¿Cuánto es? Capitalícelo, valúalo. Si usted compra un carro más de los que traía, ¿cuánto beneficio ha traído el carro? Si entonces no ha traído un beneficio el gasto que usted eroga o la inversión que usted haga en activos, entonces básicamente es una pérdida. Entonces, abre sus ojos financieros, estimados empresarios, estimados contadores, apoyemos a los empresarios para que ellos puedan crear negocios más rentables, negocios que cuiden sus gastos. Acuérdense que la rentabilidad puede ser de dos formas. O nosotros incrementamos las ventas o incrementamos los márgenes de ganancia o disminuimos los costos y gastos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a incrementar las ventas? ¿Cómo nosotros vamos a incrementar los márgenes de ventas? Pues hay que analizar los precios de venta para ver cómo están los precios de mercado, para ver cómo andan los clientes pagándolo, para ver nuestros vendedores, evaluando a nuestros vendedores cómo andan fijando los precios. Hay vendedores que por tal de vender regalan los productos y rompen la política de los márgenes brutos que los empresarios ya tienen identificados. Compras, hay que ver si compra bien, tiene opciones de compras, aprovecha los descuentos sobre compras, pronto pagos, le exige al proveedor mejores condiciones, le exige descuentos, le exige mejores condiciones con ellos. Entonces, cada uno de los departamentos que afectan financieramente a la compañía se ven reflejados en ese reporte llamado estado de resultados, porque ahí se ve el desempeño de cada una de las áreas. El empresario nunca va a saber cómo está cada uno de los departamentos, cómo si están funcionando o no están funcionando bien, si no aprende a leer estados financieros, si no aprende a leer reportes financieros, porque desde arriba, desde ahí se ven, desde los números, se ve cómo está en lo particular cada una de las áreas. Entonces, yo invito a los empresarios que nos volvamos más financieros, que nos volvamos más analíticos, que nos acostumbremos a llevar contabilidad, que nos acostumbremos a llevar información financiera para nosotros ver el negocio. El empresario no tiene tiempo de andar en cada rincón de la empresa a ver si andan haciendo bien las cosas o no. ¿Dónde lo puedo detectar? Desde la parte de los reportes financieros, desde los estados financieros. Yo por ahí puedo detectar si algún departamento, pues básicamente no está funcionando bien. Entonces, estimados amigos, bueno, pues de esa manera les trasladé estos casos de estas prácticas contables, estas experiencias contables para nuestros empresarios, aquellos que están registrados aquí en nuestra cámara y que desde luego pues sean de utilidad. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de parte de nuestra audiencia. Pues si no fuera así, pues bueno, esto ha sido una pequeña charla sobre los puntos, sobre un checklist de lo que tendremos que considerar ahora para nuestro cierre fiscal. Si usted se va conectando y a usted le interesa este tema, pues básicamente el video pues va a quedar grabado aquí en la página de Facebook de Canaco y podemos revisar cada uno de los puntos. Nos está saludando Mafat, dice, excelente plática. Gracias. Marilena también nos está viendo. Muchísimas gracias, saludos. Y bueno, pues ahí están los puntos clave, los puntos importantes que tendríamos que enlistar para efectos de nuestro cierre fiscal y un consejo para los empresarios en materia financiera. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, queridos amigos, por mi parte ha sido todo. No sé si habrá algún comentario, alguna experiencia, alguna duda que nos quieran comentar, realizar nuestra audiencia. Y si no es así, bueno, pues entonces pues damos por terminado esta plática, esta charla sobre el cierre fiscal 2020. Cualquier duda, cualquier comentario, pues se puede contactar acá en nuestra página por medio de Canaco y pues con todo gusto ahí le hacemos nuestra aportación. Muy bien, pues sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima transmisión.